La atmósfera en la cocina de MasterChef Celebrity se había vuelto tan densa que se podía cortar con un cuchillo de chef. El aire, cargado de la dulce y ácida mezcla de sudor, esperanza y miedo, era un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Ese día no era uno más, era el umbral hacia la semifinal, el momento en el que los sueños se pulen o se hacen añicos contra el frío mármol de las mesas de trabajo. Claudia Bahamón, con su elegancia habitual que contrastaba con la tensión del ambiente, explicó el reto de eliminación con una seriedad que heló la sangre incluso de los más templados. Los 5 aspirantes que quedaban en pie, Violeta Bergonzi, con su mirada analítica, Carolina Sabino, serena como un lago en calma pero con una determinación feroz en los ojos, Michelle Robillard, cuya energía juvenil parecía por primera vez contenida por la presión, Valentina Taguado, mostrando una fortaleza que había ido en aumento semana a semana, y Diego Alexander Gómez, nuestro querido Pichingo, cuya sonrisa era un faro de alegría en la tormenta, se enfrentarían a un desafío doble, un espejo de lo que sería la final. Tenían 75 minutos, ni uno más, ni uno menos, para crear 2 platos que fueran mucho más que comida, una declaración de principios, un resumen de su viaje. Un plato salado y un postre que debían demostrar una técnica impecable, una creatividad sin límites y, sobre todo, una templanza de acero. El silencio que siguió al "cocinen" no fue realmente un silencio, sino la explosión sónica de 5 mentes trabajando a la velocidad de la luz, de cuchillos golpeando tablas, de sartenes al fuego, de batidores batiendo cremas. La coreografía del caos controlado había comenzado. Cada movimiento era calculado, cada ingrediente seleccionado era una apuesta, cada segundo que pasaba en el reloj de la pared era un latido más cerca del veredicto. Se podía ver la concentración en los rostros de Violeta y Carolina, ambas metódicas, saboreando mentalmente sus creaciones antes de llevarlas a la realidad. Michelle y Valentina luchaban contra el reloj, sus manos volaban, y a veces titubeaban, mostrando la carga monumental que sentían. Y en medio de todo, Pichingo. Siempre Pichingo. Mientras sus manos trabajaban en una masa, su boca no cesaba, murmurando trovas, lanzando un comentario alentador a un compañero, desdibujando los bordes ásperos de la competencia con la suave curva de su optimismo. No era una estrategia, era su esencia, un recordatorio constante de que, incluso aquí, en la arena de la competencia, la humanidad podía florecer. El plato salado de Pichingo fue un testimonio de sus raíces y su corazón abierto. Buscaba evocar los sabores de su tierra, pero con un toque de sofisticación que demostrara su crecimiento. Un supremo de pollo, jugoso y perfectamente sellado, descansaba sobre un puré de auyama y cilantro, un color naranja vibrante que gritaba calidez y hogar. Lo acompañaba una salsa a base de cerveza negra y panela, un guiño a los sabores campesinos, robustos y honestos. Mientras lo preparaba, explicaba a las cámaras, casi en un susurro poético, que cada ingrediente tenía una historia, que la cocina era el lenguaje de los recuerdos. Sin embargo, en la prisa por darle personalidad, quizás el punto del puré no era la textura sedosa que los jueces anhelaban, o quizás la salsa, aunque llena de sabor, carecía del nivel de reducción que la habría llevado de lo casero excelente a lo gourmet impecable. Eran detalles mínimos, imperceptibles para el paladar de un comensal común, pero en MasterChef, esos milímetros son el abismo entre la gloria y la eliminación. Luego vino el postre, el momento que definiría su destino. Profiteroles. Un clásico que exige una precisión de relojero. La masa chocs debe ser ligera, hueca y crujiente, la crema pastelera en su interior, suave, sedosa y con el punto justo de dulzor, el baño de chocolate, brillante y con un amargor que corte la dulzura. Pichingo, con una fe inquebrantable en su alegría como ingrediente secreto, se lanzó a la tarea. Pero la cocina, a veces, es una ciencia implacable. La masa, tal vez abierta un momento antes de tiempo del horno, no tuvo esa elevación perfecta, ese ohm que la hace irresistible. La crema, aunque sabrosa, quizás no tenía la temperatura ideal, o la textura era un pelín granulosa. Pequeños errores que, en un reto de semejante magnitud, se magnifican bajo el escrutinio de paladares entrenados para buscar la perfección. Mientras sacaba sus profiteroles del horno, una sombra de duda, rara en él, cruzó su rostro. Fue un instante, rápidamente reemplazado por su sonrisa característica, pero fue suficiente para que los televidentes sintieran el giro dramático que se avecinaba. La degustación fue un ritual cargado de una solemnidad palpable. Uno por uno, los jueces probaron las creaciones.
Nicolás de Subiría, con su paladar preciso y sus comentarios directos, Belén Alonso, con su mirada clínica y su experiencia en sabores, y Jorge Rauch, cuyo amor por la cocina va siempre de la mano con una búsqueda implacable de la excelencia. Sus caras eran libros abiertos de concentración, de análisis. Cuando llegaron al plato de Pichingo, hubo un cambio sutil en la energía. Se notaba el cariño que le tenían, el respeto por su yerni, por la luz que irradiaba. Probaban, mascaban, intercambiaban miradas inescrutables. Elogiaron la intención, el corazón puesto en el plato salado. Tiene alma, Pichingo, dijo alguien. Pero luego, llegaron los profiteroles. El silencio fue más elocuente que cualquier crítica. No hubo desdén, no hubo enojo, hubo, simple y llanamente, el reconocimiento de que no estaban a la altura. Jorge Rauch, con una pesadez en la voz que delataba lo difícil del momento, señaló la falta de técnica en el punto de la masa. Belén Alonso mencionó que la crema no tenía la fineza requerida para esta etapa de la competencia. Eran hechos, no ataques. Y en ese momento, todos supieron, Pichingo el primero, lo que iba a pasar. La deliberación de los jueces, aunque no la vimos, debió ser una de las más difíciles. No se juzgaba solo un plato, se juzgaba a una persona que había transformado la energía de toda la competencia. ¿Cómo equilibrar el mérito culinario puro con el valor humano intangible? Al final, la esencia de MasterChef prevaleció, se trata de la comida. Y cuando Claudia Bahamón, con un nudo en la garganta visible, anunció que el nombre del eliminado era Diego Alexander Gómez, Pichingo, hubo un suspiro colectivo, una mezcla de dolor y de una resignada aceptación. Pero la eliminación de Pichingo no fue una derrota, fue una despedida cargada de una belleza tan profunda que redefinió lo que significa ganar en un reality show. Mientras sus compañeras, con lágrimas en los ojos, lo abrazaban, él mantenía esa sonrisa, no como una máscara, sino como un reflejo genuino de su gratitud. Y entonces, llegó el momento que quedará grabado en la memoria de todos. Jorge Rauch, visiblemente conmovido, tomó el micrófono para dirigirse a él. No habló como juez, sino como admirador. Le dijo que su fortaleza, su capacidad para enfrentar cada reto con una sonrisa y una canción, su humildad para aprender y su alegría contagiosa, habían sido una lección para todos en esa cocina, incluidos los chefs profesionales. Dijo que a veces, en la búsqueda de la perfección técnica, se olvida el espíritu con el que se debe cocinar, y que Pichingo se los había recordado a diario. Fue entonces cuando Pichingo, con los ojos brillantes pero sin una sola lágrima de autocompasión, hizo algo que encapsuló toda su esencia. Se quitó de la espalda su ukelele, su compañero de batallas, el instrumento que había sido la banda sonora de su travesía, el arma con la que había convertido momentos de tensión en fiesta y depresión en poesía. Con una calma solemne, se acercó a Jorge y se lo extendió. Para vos, maestro, dijo, su voz un poco quebrada pero firme. Es lo más valioso que traje aquí. Es mi corazón en forma de instrumento. Quiero que lo tengas, como agradecimiento por todo lo que me enseñaste, no solo de cocina, sino de pasión. El gesto fue de una generosidad tan pura, tan desprovista de cálculo, que dejó a todo el mundo, desde los productores en el control hasta el último espectador en su casa, sin aliento. No era un trofeo, era un legado. Jorge Rauch, un hombre acostumbrado a recibir elogios y estrellas Michelin, recibió ese ukelele como si le estuvieran entregando el premio más valioso del mundo, porque en ese momento, lo era. Belén Alonso, por su parte, añadió su propia reflexión, destacando una cualidad que a menudo pasa desapercibida en la alta cocina, la resiliencia. Pichingo, dijo, nos enseñó a todos a no quejarse. En una cocina, con el estrés, el calor y la presión, es fácil dejarse llevar por la frustración. Tú tenías una sonrisa para todo, una trova para cada error, una palabra de aliento para quien lo necesitara. Eso es inspirador, y es algo que todos llevaremos en nuestros restaurantes y en nuestras vidas. Fue un reconocimiento a que el carácter, la entereza y la alegría son ingredientes tan importantes como la sal o la pimienta. Y como no podía ser de otra manera, Pichingo no se marchó en silencio. Con la cocina como auditorio y los delantales de sus ahora compañeras como banderas de despedida, improvisó sus últimas trovas en el concurso. Versos que hablaban de ollas que eran corazones, de cuchillos que cortaban el miedo, de amigos encontrados en el fuego y de un sueño que, aunque no se cumpliera en la final, ya se había hecho realidad con creces.
Cada estrofa era una puntada que cerraba su historia con belleza, arrancando sonrisas a través de las lágrimas y dejando claro que su esencia alegre no se iba derrotada, sino triunfante, habiendo conquistado un espacio permanente en el corazón del programa. Su partida no dejó un vacío de tristeza, sino una huella luminosa de lo que significa competir con honor y vivir con alegría. Ahora, la competencia entra en su recta final más feroz y emocionante. Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Michelle Robillar y Valentina Taguado son las 5 semifinalistas que se batirán en un duelo de titanes. La tensión aumentará hasta niveles insospechados, los retos serán los más exigentes de la temporada, poniendo a prueba no solo su habilidad técnica, sino su fortaleza mental y su pasión por la gastronomía. Cada plato será un universo de sabores y texturas, cada error un abismo y cada acierto un paso más cerca de la gloria. Solo la excelencia absoluta, la creatividad sin límites y la sangre fría bajo presión decidirán quién de estas 5 increíbles mujeres se corona como la próxima celebridad MasterChef, en una final que promete ser épica. ¿Estás listo para no perderte ni un solo momento de esta emocionante conclusión? La cocina se ha transformado, el listón está más alto que nunca y el espectáculo está a punto de llegar a su clímax. Si este viaje culinario te ha emocionado, te ha hecho sonreír o te ha inspirado a prender los fogones de tu casa, no dejes que la experiencia termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en ver los análisis exclusivos, las reacciones a los platos más increíbles y los momentos detrás de cámaras que solo nosotros podemos mostrarte. Y por favor, dinos en los comentarios, ¿quién crees que tiene lo necesario para ganar la gran final? ¿Qué opinas del emotivo adiós de Pichingo y su increíble gesto con Jorge Rauch? Tu opinión es vital para esta comunidad de amantes de la buena cocina y las grandes historias.